Hola, vamos a continuar con nuestro tutorial visualbasic.net. En este capítulo vamos a aprender cómo codificar para poner en un label en nuestro formulario la fecha con este formato y la hora para que se esté actualizando con minutos y segundos en tiempo real. En nuestro formulario clientes vamos a aprender cómo generar un ID autonumérico compuesto de letras y una secuencia de números consecutivos. Y además vamos a aprender cómo cargar en este combo box los datos que tengamos en una tabla de nuestra base de datos. Si te interesa cómo aprender a realizar estos tres puntos, quédate hasta el final del video que en este capítulo lo vamos a lograr. En nuestro formulario menú vamos a agregar un control label. Lo vamos a posicionar más o menos por aquí. Vamos a renombrarlo como LBL fecha. Vamos a buscar una propiedad que se llama anchor, ya lo hemos trabajado, y vamos a dejarle como right, a manera de que se ubique siempre en la parte superior derecha de esta barra que hemos creado con un panel. Vamos a buscar su propiedad for color. Vamos a asignarle un color gris claro. En la fuente vamos a dejarla de 10. Vamos a buscar su propiedad text. Vamos a ponerle fecha para que lo podamos identificar. Y esta propiedad text align lo vamos a dejar como middle right. Vamos a copiar este control y vamos a pegarlo. Y a este lo vamos a renombrar, ya que hereda todas sus propiedades que le hemos asignado. Vamos a nombrarlo LBL hora. Y vamos a cambiarle su propiedad text como hora. De esa forma tenemos identificado cuál nos va a servir para la hora y cuál nos va a servir para la fecha. Para asignar la hora y que se esté actualizando, vamos a agregar un control timer y lo vamos a soltar en nuestro formulario. Se ubica en la parte inferior. A este vamos a buscar su propiedad enable. Lo vamos a modificar a true. Vamos a dar doble clic en este control. Por default se carga en el evento tick. En este evento le vamos a codificar para que nos muestre la hora de nuestro computador. Y con esta línea de código vamos a decirle que este label tome la hora actual en formato largo con esta línea de código. Para que la fecha podamos mostrarla en este label, vamos a buscar, o más bien vamos a realizarlo en el evento load de nuestro formulario. Si recordamos, en capítulos anteriores codificamos en nuestro formulario menú un evento que se llama SenseChange. Vamos a posicionarnos en ese evento y vamos a buscar el evento load
Y aquí vamos a escribir este código que va a hacer que se muestre la fecha en ese control. Le estamos diciendo lblfecha.text va a ser igual a datetime.now.toLongDateString. Con eso vamos a lograr que se muestre la hora y la fecha en esos dos controles. Aquí lo podemos ver, la hora y la fecha. Tenemos que ajustarlo ya que si nos damos cuenta se posiciona encima del día. Vamos a recorrerlo un poquito a la izquierda y con eso se debe mostrar correctamente. Vamos a abrir nuestro formulario clientes. Vamos a codificar para que podamos obtener un ID autonumérico y mostrarlo en este campo. Vamos a recorrer un poco a la derecha y vamos a hacer un poquito más grande este campo. Recordemos que este campo está bloqueado en su propiedad locket. Necesitamos ponerlo en falso para que nos permita hacerlo más grande y posteriormente regresar a su propiedad locket como true. En nuestro formulario clientes vamos a buscar el evento load y en este vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a hacer el procedimiento para que podamos hacer esa consulta de nuestro ID. Voy a copiar este procedimiento y lo voy a pegar justo abajo de el evento load. Este es el procedimiento. Voy a crear esta línea de código. Voy a crear una variable al inicio de nuestro formulario. Recordemos, aquí tenemos ya una variable que apunta a nuestra clase database. Vamos a crear una variable de nombre consulta. Dim consulta as new database, que esta va a apuntar a nuestra clase database. En nuestra clase database vamos a crear una función que se va a llamar nmCliente. Con esta función vamos a obtener de la tabla TBL clientes el número máximo del campo ID que tenemos en nuestra base de datos. Vamos a pegar al final esta función. Volviendo a nuestro formulario clientes, vamos a repasar qué es lo que va a hacer este código que vamos a implementar en nuestro evento load. Vamos a llamar a este procedimiento. Voy a copiarlo porque ya tengo realizado este procedimiento y tengo sus comentarios correspondientes. Bien, con esto vamos a llamar a esta
a este procedimiento. Esta línea de código vamos a crear una variable con el nombre de maxID de tipo string y con esto le estamos diciendo que va a ser igual a consulta.nmCliente y aquí vamos a hacer esta sentencia SQL de la siguiente forma. Select max ID from TBL clientes. Vamos a abrir nuestra base de datos. Si vemos nuestra tabla TBL clientes, tenemos un campo ID donde estamos almacenando un número consecutivo del 1 en adelante. Actualmente vamos en el número 3, tenemos dos registros. El número 2 lo hemos eliminado en nuestras pruebas. Entonces nuestro número máximo en el campo ID es el número 3. Vamos a agregar un campo donde vamos a almacenar ese ID que vamos a crear en nuestro formulario, ya que actualmente lo estábamos tomando como un número consecutivo. Para no alterar en nuestra base de datos este número y que nos sirva para que podamos identificar qué número máximo tenemos, ya que como vamos a manejar un número compuesto, un número de cliente compuesto, va a ser necesario que nos auxiliemos de este y vamos a agregar un campo más en nuestra tabla de tipo texto que vamos a nombrarlo como número cliente. Aquí vamos a almacenar el número compuesto. Volviendo a nuestro código, vamos a, vamos a continuar. Entonces, esta consulta va a apuntar a esta función. Vamos a darle clic derecho, ir a definición y en nuestra clase database, aquí es donde vamos a implementar esta función. Vamos a crear una variable con el nombre IDD de tipo string y la vamos a inicializar vacía. Esta línea de código es la misma que ya hemos estado trabajando, que es la que va a pasar la sentencia SQL que tenemos aquí. Esta es la que va a hacer la consulta con esta variable. Esta otra variable va a obtener el dato que le estamos solicitando, que va a ser el número máximo de nuestro campo ID. En este caso va a ser el número 3. Bien, vamos a cerrar la conexión después de hacer esa consulta, que cuando ya obtengamos este dato. Y aquí vamos a hacer una comparación de cuál es el resultado. Si el resultado es nulo en caso de que no tuviéramos ningún registro, no va a obtener ningún dato, por lo tanto este dato, esta variable va a estar vacía porque no vamos a obtener ningún dato. Caso contrario, como es el caso que sí tiene datos, va a obtener el número 3 como número máximo de ese ID y al final, como se trata de una función, vamos a hacer un return con el dato que tenemos en esta variable. Volviendo a nuestro código del procedimiento consulta ID, vamos a hacer eh, esta comparación de qué dato obtenemos para que dependiendo del número que obtengamos,
vamos a hacer esa concatenación de nuestro ID cliente compuesto por letras y números. En este caso, que es de un solo dígito, que vamos a obtener el número 3, vamos a decirle que si el dato obtenido es menor a 9, que le agregue esta cadena de texto más el número obtenido y le sume 1. En este caso va a ser número 3 más 1 y como resultado vamos a obtener el número 4, como lo vimos al inicio de nuestro capítulo. Y así sucesivamente, conforme vayamos creciendo en nuestros números de cliente, va a ir entrando en estas líneas de código cuando nuestro número de cliente sobrepase el 9, entrará en esta condición y así sucesivamente hasta llegar a este número. Vamos a hacer esta prueba. Vemos que efectivamente ya nos trae el número correcto, el número compuesto en esa variable que ya le hemos asignado ese dato. Hemos hecho la consulta a nuestra base de datos y hemos obtenido el número máximo y ya tenemos el número compuesto de nuestro ID. Como hemos agregado un campo en nuestra tabla, este dato lo tenemos que actualizar manualmente en estos dos registros para que el siguiente registro se almacene en este campo nuevo ID que vamos a ocupar. Además, en nuestro botón guardar, en este código necesitamos agregar ese campo que acabamos de implementar en nuestra base de datos. Si vemos, aquí no estamos almacenando el ID, estamos almacenando únicamente a partir del nombre. Es necesario agregar aquí el nombre del campo que ya hemos creado y por lo tanto al final tenemos que agregar el nombre de nuestro campo. Esto se los voy a dejar de tarea para que traten de realizarlo y en el siguiente capítulo yo ya voy a traerlo hecho y lo vamos a repasar. Vamos a continuar con nuestro formulario. Recordemos que en capítulos anteriores a este combo box lo llenamos de forma manual de esta forma. Aquí tenemos los datos de, de este combo box a manera de que cuando hacemos la ejecución de nuestro formulario ya trae cargado esos datos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a eliminarle estos datos. Yo los voy a pegar aquí en este bloc de notas y lo voy a eliminar. A manera de que si ejecutamos nuestro formulario, este combo box está vacío. Y lo que vamos a aprender es a implementar cómo llenar este combo box con datos de una tabla. Vamos a crear una tabla en nuestra base de datos. Verificamos, está vacío. Yo ya tengo creada esa tabla, nada más para que visualicemos.
esa tabla de nombre TBL país, perdón, TBL países. Únicamente he asignado dos campos, ID y nombre país. En esta ya tengo cargado todos estos datos. Vamos a irnos a nuestra base de datos y vamos a crear esta tabla TBL países. Vamos a agregar un campo ID de tipo numérico, integer. Vamos a seleccionar todo y agregamos un campo que se llame nombre país de tipo texto. Nada más vamos a verificar que se llame igual, nombre país. De acuerdo. Le decimos OK y guardamos para que se guarde esa tabla. Vamos a cerrar esta también. Vamos a abrir de nuevo nuestra base de datos. Vemos nuestra tabla TBL países y vemos que está vacía. Necesitamos agregar manualmente. Para agregar manualmente, seleccionamos nuestra tabla. Vamos de nuevo. Damos clic derecho en nuestra tabla y vamos a dar clic en Browse Table. Se abre esta pestaña. Aquí encontramos un botón que dice Insert a New Record. Damos un clic y aquí vamos a escribir nuestro primer país. Aquí tenemos nuestro primer registro. Ok, aquí está. Bueno, vamos a insertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros. Vamos a hacerlo de esta forma. 8. El primero es Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. Ya tenemos nuestra base de datos en la tabla países cargadas y vamos a codificar ese procedimiento. Si vemos, tenemos otro procedimiento de nombre consulta países. Es un procedimiento similar al que acabamos de realizar. Vamos a irnos a nuestro evento load y vamos a agregar este procedimiento de esta manera. Lo vamos a agregar justo debajo del procedimiento consulta ID y vamos a agregar también una función que va a ser precisamente la consulta de esos países en nuestra base de datos. En nuestra clase database agregamos esa consulta, esa función, perdón, que se llama nPaíses. Bien, en el procedimiento consulta países vamos a crear esta variable de nombre PS
Si la comparamos con la de consulta ID, sería lo equivalente a esta línea, estas dos líneas. Si nos damos cuenta, aquí creamos una variable de tipo string y aquí estamos creando una variable de nombre PS, como la abreviación de países, de tipo dataset. Un dataset es donde podemos almacenar un conjunto de datos. Si observamos, aquí tenemos consulta, que es la misma variable que tenemos aquí, punto n países. N países es la función que tenemos en nuestra clase database, que es la que va a hacer la consulta de los países que tenemos en la tabla TBL países. Eh, Aquí estamos obteniendo un solo dato porque vamos a obtener el ID máximo de nuestra tabla TBL clientes. Por el contrario, en nuestra tabla TBL países necesitamos traer a todos los países que vamos a tener en nuestra base de datos. Por ese motivo, si vemos, tenemos un conjunto de datos. Es por eso que necesitamos una variable de tipo dataset, como lo vemos aquí en esta función. Volviendo al código, esta variable va a ser de tipo dataset, donde vamos a traer todos esos datos. Si nos vamos a nuestra función n países, igual aquí estamos creando la variable de tipo dataset. Vamos a hacer la consulta a nuestra base de datos en nuestra tabla TBL países. Vamos a obtener en esta variable PS ese conjunto de datos y lo vamos a retornar en esta variable para que cuando regresemos a nuestro procedimiento consulta países ya tengamos todos esos datos y a partir de aquí vamos a empezar con el llenado de nuestro combo box. Este combo box vamos a ir llenándolo de la siguiente manera. En la primera línea vamos a limpiar ese combo box en caso de que tuviera datos, ya que posteriormente vamos a reutilizar este procedimiento, esta función, para que podamos llenarlo en futuras ocasiones. Lo primero que tenemos que hacer es el resultado que obtenemos en esta variable. Si esta variable como resultado sus registros es mayor a cero, es decir, que tiene datos, lo que vamos a hacer es hacer de nuevo una consulta. Si es nulo, no va a hacer nada, es decir, que si no tiene datos, no va a hacer nada. Por el contrario, como es el caso de esta consulta que estamos haciendo, vamos a hacer un recorrido mediante un for de este dataset, de esta variable de nombre PS. Vamos a hacer un recorrido de todos los registros que encuentre, es decir, que vamos a recorrer 8 veces ese dataset y en cada recorrido con esta línea de código vamos a ir agregando cada uno de los países encontrados. Aquí tenemos el nombre de nuestro combo box, .add, el nombre de nuestra variable dataset de nombre PS, tables 0.rows y esta variable i es la que va a ir recorriendo fila por fila hasta cumplir esos 8 registros que tenemos. En el ítem 0 porque únicamente estamos obteniendo un solo campo o una sola columna. Por eso con este dato, este ítem le estamos diciendo de que obtenga
o nos agregue a este combo box el dato que tenemos en la columna cero. Si por el contrario aquí hubiéramos consultado varios campos o todos los campos, que en este caso fueran dos, y si vemos la posición de nuestro dato nombre país es el número 1, 0, 1. Pero en este caso, como hicimos únicamente una consulta de un solo dato, de una sola columna, el ítem es el 0. Espero que esto no los confunda. Si es así, con todo gusto pueden hacerlo en los comentarios o repetir este capítulo cuantas veces sea necesaria. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a abrir nuestro formulario y vemos que efectivamente ya tenemos cargados esos países en nuestro combo box. Si seleccionamos un registro, vemos que se queda seleccionado, pero si damos un clic en nuevo, no se borra este registro. Entonces lo que tenemos que hacer es en este botón necesitamos hacer o agregar esa consulta. Traten de hacerlo y en el siguiente capítulo vamos a repasar estos procedimientos, estas funciones que acabamos de crear. El capítulo quedó bastante largo, pero creo que vale la pena. Es una nueva forma de hacer unas nuevas consultas. Espero que haya quedado comprendido. Si no, repito, está el correo y están los comentarios con toda confianza. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.